Era una mañana común de otoño en la calle de las Acacias. El sol, filtrado por la neblina urbana, proyectaba un brillo pálido sobre los edificios de concreto que se alzaban como gigantes silenciosos. En el 9º piso del número 147, la vida seguía su curso rutinario. María, una madre de 26 años con ojeras de noches mal dormidas, preparaba el almuerzo mientras canturreaba bajito para el bebé en la cuna, Lucas, de apenas 11 meses. Sus rizos rubios formaban una aureola alrededor de su rostro inocente, y sus grandes y curiosos ojos azules seguían el movimiento de un móvil de pajaritos que giraba lentamente sobre él. Timbró el portero. Era la entrega de un paquete que María esperaba. Por un instante, dudó. Lucas estaba seguro en su cuna, rodeado de barrotes altos. Apenas podía mantenerse en pie solo. Solo serán 30 segundos, pensó, cediendo a la impaciencia. Corrió hasta la puerta, abrió, firmó el documento del repartidor, intercambió un par de palabras rápidas. Fueron 30 segundos que se transformarían en una eternidad. Mientras tanto, en el 9º piso, se desarrollaba una escena silenciosa y terrible. Lucas, impulsado por una curiosidad irresistible, se levantó sobre los barrotes de la cuna, alcanzando con sus pequeños dedos el alféizar de la ventana que, en un descuido fatal de la constructora, quedaba a centímetros del mueble. La malla de protección, instalada hacía años, había cedido en una de las esquinas, creando una abertura invisible desde el suelo. Con un esfuerzo sobrehumano para sus pequeños miembros, se arrastró hacia la repisa. Afuera, el mundo era una vasta alfombra de colores y movimientos. Un pájaro voló rozando la ventana, y el instinto de Lucas fue seguirlo, tocar aquella belleza. No hubo un grito. Solo el sonido apagado de un pequeño cuerpo rozando la malla rota, y después, el silencio del vacío. María volvió a la sala. Sus ojos recorrieron la cuna vacía. Su corazón se detuvo. Un segundo de incomprensión total, seguido por un tsunami de pánico que le arrancó el aire de los pulmones. Su mirada, salvaje, recorrió la habitación y entonces se clavó en la ventana abierta, en la malla floja y rasgada que se balanceaba suavemente en la brisa. Un sonido gutural, primitivo, escapó de su garganta antes de que su cerebro pudiera procesar la realidad. ¡Lucas! El grito resonó en el apartamento vacío, un lamento desgarrador que no obtuvo respuesta. Lucas cayó. Su pequeño cuerpo, vestido solo con un pijama azul de algodón, se convirtió en un pájaro sin alas. El viento silbaba en sus oídos, un ruido que ahogaba al mundo. Sus ojos azules, muy abiertos, no reflejaban terror, sino una profunda confusión. La gravedad, una fuerza que apenas comenzaba a entender al caerse sobre la alfombra, ahora lo atraía con una furia implacable hacia un abismo sin fin. El suelo, allá abajo, era un mosaico de piedras grises y sombras, creciendo, acercándose a una velocidad aterradora. En el 5º piso, doña Silvia, una señora de 70 años con el corazón débil, miraba por la ventana mientras regaba sus geranios. Vio la silueta pasar. Sus dedos huesudos soltaron la regadera, que cayó al suelo con un golpe sordo. Se persignó, un susurro de oración congelado en sus labios. ¡Santo Dios! La imagen de la pequeña silueta azul cayendo quedaría grabada a fuego en su retina para siempre. En el 3er piso, Carlos, un estudiante universitario, oyó un ruido extraño y miró hacia arriba. Se quedó congelado frente a la pantalla del computador, la boca abierta, incapaz de emitir un sonido. La vida, comprendió con una brutal sacudida, podía extinguirse en un parpadeo, de una manera tan trivial y monstruosa. Y entonces, algo sucedió. Una figura emergió de la sombra entre dos edificios. Se movía con una velocidad que desafiaba la física, una mancha de movimiento puro. Era un hombre, o así parecía. Vestía ropa común, jeans y una chaqueta simple, pero había una gracia sobrenatural en sus pasos, una ligereza que no era humana. Sus ojos, los testigos jurarían después, brillaban con una intensidad serena, como dos estrellas capturadas en órbitas terrenales. No corrió, pareció deslizarse sobre el concreto. Sus manos,
fuertes y precisas, se aferraron a un tubo de desagüe, y su cuerpo se proyectó hacia el aire con la agilidad de un felino, pero con una elegancia que era casi una danza. El mundo a su alrededor pareció ralentizarse. El ruido de la ciudad, las bocinas, los motores, las voces, se transformó en un zumbido lejano, un fondo musical para un milagro a cámara lenta. El hombre, el ángel, calculó la trayectoria con una precisión divina. No estaba directamente debajo de Lucas, sino a unos metros de distancia, moviéndose en un ángulo perpendicular para interceptar la caída. Sus pies encontraron la saliente de una ventana del segundo piso, impulsándolo de lado con una fuerza que debería haberle roto los huesos, pero que en él parecía un movimiento fluido y natural. Fue un salto imposible, una trayectoria que desafiaba todas las leyes de Newton. Lucas estaba a solo 3 pisos del impacto fatal. El rostro de la gente en la calle ya era discernible, el terror en sus ojos, una imagen nítida. La madre que apretó a su hijo, el hombre que gritó y señaló, el chico que dejó caer su helado. Y entonces, los brazos se encontraron. Eran brazos humanos, de carne y hueso, que se alzaron en el momento exacto. Brazos que temblaron con el impacto, pero que no cedieron ni un milímetro. El cuerpo del ángel, ahora anclado en el espacio vacío entre el primer y segundo piso, amortiguando la fuerza colosal de la caída con su propio cuerpo, girando en el aire para distribuir el impacto. Envolvió a Lucas en un abrazo, un capullo protector, absorbiendo el choque que debería haber sido letal. El sonido de la llegada al suelo no fue el golpe seco y horrible que todos esperaban. Fue un ruido apagado, seguido por un silencio absoluto. El ángel, con Lucas a salvo contra su pecho, aterrizó de lado en un macizo de tierra mullida, recién regada, que amortiguó el impacto final. Su chaqueta se rasgó, y un arañazo surgió en su rostro, rojo y real. Por un momento, nadie se movió. El tiempo se detuvo. La calle, antes un hervidero de sonidos, estaba en un éxtasis silencioso. Entonces, un llanto. No un llanto de dolor, sino un llanto de susto, fuerte y saludable, brotó del pecho de Lucas. Era el sonido más hermoso que el mundo había escuchado. El ángel se levantó con dificultad, pero con infinito cuidado, entregando al bebé, ileso, temblando, pero vivo, a la primera persona que se acercó, una joven madre con el rostro empapado en lágrimas. Miró el pequeño rostro de Lucas, y por primera vez, la gente pudo ver sus ojos de cerca. Eran profundos, de un color indefinido, y rebosaban una paz tan arrolladora que calmó el corazón de todos los presentes. «Él está bien», dijo el hombre, su voz era calmada, melodiosa, como el susurro del viento en las hojas. «Solo asustado». Y antes de que alguien pudiera preguntarle su nombre, agradecerle, o siquiera procesar lo que habían presenciado, él se dio la vuelta y se fundió con la multitud que empezaba a agolparse. En segundos, había desaparecido. No había rastro, no había nombre, solo el eco de un milagro y un bebé llorando, salvado. María bajó las escaleras como un huracán, sus pulmones ardían, su mundo reducido a un punto de terror absoluto. Cuando irrumpió en la calle y vio a su hijo en brazos de la mujer, vivo, llorando, ileso, sus piernas flaquearon. Cayó de rodillas en el concreto, un grito de agonía transformándose en un sollozo de alivio indescriptible. Tomó a Lucas, apretándolo contra su pecho, oliendo su cabello, sintiendo el calor vital de su piel, el acelerado latir de su corazón minúsculo. Era real. Él estaba vivo. Llegaron las sirenas, la policía, los bomberos, la ambulancia. Se instaló el caos. Todos hablaban al mismo tiempo, señalando al cielo, describiendo al hombre, el salto, el rescate. Las palabras milagro y ángel eran susurradas como una oración colectiva. Doña Silvia, aún temblorosa, bajó a contar lo que vio. Él voló, hija mía, voló. No fue un hombre, fue un ángel enviado por Dios. Carlos, el estudiante, corroboró. La física no lo explica. La velocidad, el ángulo, era imposible. Él simplemente apareció.
La búsqueda del héroe comenzó y terminó en la misma hora. Se había evaporado. Las cámaras de seguridad solo mostraron una silueta, un movimiento demasiado rápido para ser capturado con claridad. No había registro, no había identidad. Era un fantasma, una bendición sin rostro. En los días que siguieron, la historia estalló. La caída milagrosa del bebé del 9º piso fue noticia nacional. Los expertos debatieron, los físicos calcularon, los teólogos predicaron. Pero en el corazón de todos, los que estuvieron allí y los que solo lo oyeron, había una certeza inquebrantable: un milagro había sucedido en la calle de las Acacias. Para María, la vida se había dividido en un antes y un después. El antes era una vida de preocupaciones comunes. El después era un mundo donde los milagros eran posibles, donde la gracia podía descender del cielo, literalmente, e interrumpir una tragedia. Instaló rejas de acero en todas las ventanas, pero su verdadera paz venía de una fe renovada. Sabía, con cada fibra de su ser, que algo divino había intercedido. Un ángel, un mensajero, un instrumento de Dios, el nombre no importaba. Lo que importaba era el resultado. Su hijo respiraba, reía, vivía. Lucas no guardaba memoria del suceso. Sus ojos azules seguían siendo curiosos, su risa, fácil. Pero a veces, cuando una sombra pasaba rápido sobre él, se detenía y miraba hacia arriba, quieto, como si buscara algo o a alguien. El ángel nunca fue visto de nuevo. Se disipó en el tejido de la ciudad, un hilo de oro en el tapiz gris de la cotidianidad. Pero su acción resonó para siempre. No salvó solo a un bebé, salvó la fe de una madre, la esperanza de una comunidad, la creencia en lo extraordinario que acecha al borde de lo común. Y en la calle de las Acacias, en el lugar exacto de la caída, brotó un pequeño macizo de flores. Flores que nadie plantó, de un tipo que nadie pudo identificar. Eran azules, del color de los ojos de Lucas, y florecían durante todo el año, resistentes incluso al invierno más riguroso. Un recordatorio silencioso y persistente de que, a veces, cuando la caída es inevitable y el final parece seguro, manos invisibles se extienden, el tiempo se doblega, y un ángel, vistiendo jeans y una chaqueta simple, puede estar pasando por allí, listo para realizar un milagro.